Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la vida y obra de Michel de Montaigne, un pensador francés fascinante, ¿no? El que creó el ensayo moderno. Exacto. Y tenemos bastante material. Su biografía, el contexto histórico, esa Francia del siglo XVI tan convulsa y, claro, sus ideas filosóficas, educativas. Nuestra idea es, entender un poco cómo esa época, las guerras de religión y también una educación muy particular, cómo todo eso moldeó su pensamiento. Ese escepticismo tan característico y su forma de escribir tan novedosa. Totalmente. Hay que imaginarse esa Francia del siglo XVI. Un país, digamos, partido en dos, por las guerras de religión. Fueron 8, entre católicos y hugonotes. Terrible. Y Montaigne vio todo eso de cerca. Incluso la masacre de San Bartolomé en 1572. ¿Estuvo ahí? Imagínate. Además, era una época de cambios enormes. El humanismo que empezaba a surgir, las noticias del Nuevo Mundo que, cuestionaban todo lo que se creía saber. Y Copérnico diciendo que no somos el centro del universo. Exacto. Y la cristiandad fragmentándose. Un momento de muchísima tensión intelectual y social. Un caldo de cultivo increíble para alguien como él. Y justo ahí, él escribe algo que a mí me parece, muy moderno. Dice, cada cual llama barbarie a lo que no practica. Sí, sigue. Es genial esa cita. Parece no haber más criterio de verdad y razón que el ejemplo e idea de las opiniones y costumbres de nuestro país. Tremendo para la época. Tremendamente agudo, sí. Y fíjate que sus propios orígenes familiares ya dan pistas. Su madre, por ejemplo, venía de una familia judía conversa de Aragón. Eso pudo influir, ¿no?, en esa mirada más abierta, quizá más escéptica. Claro. Y el padre, Pierre Eichen, que era humanista, alcalde de Burdeos, él le dio una educación totalmente fuera de lo común. Totalmente. Inspirada en Erasmo. Métodos revolucionarios para el siglo XVI. Sí, leí eso. Aprendió latín como si fuera su lengua materna, con un tutor alemán que solo le hablaba en latín. Y nada de castigos, ¿eh? Nada. El error se corregía con juego, decía el padre. Usaban hasta el teatro, las comedias de Plauto, de Terencio, como herramienta. Increíble. Era un enfoque muy, casi socrático. Fomentar la pregunta, la duda. El padre les decía a los tutores, que pregunte antes que dictar, que dude antes que afirmar. Buscaban formar el juicio, no solo llenar la cabeza de datos. Exactamente. Formar la capacidad de pensar por sí mismo. Y todo eso, desemboca en su decisión de 1571, ¿no? De retirarse de la vida pública. Sí, se retira a su famosa torre, a estudiar, a escribir, como él dijo, a los brazos de las musas. Esa torre es casi un personaje más en su historia. Totalmente. No era solo un lugar para estar tranquilo, era su laboratorio de ideas, una biblioteca circular con 1500 libros. Una barbaridad para la época. Y un estudio con citas filosóficas grabadas en las vigas, como recordatorios constantes, 57 citas. Tenía hasta un oratorio sin imágenes y una silla giratoria en el mirador. Lo de la silla es curioso, un símbolo de poder ver desde distintos ángulos. Se interpreta así, sí, como un símbolo de su perspectivismo. Y es ahí, en esa torre, donde nace el ensayo, como género literario. Claro, él mismo lo define como prueba, intento, un examen de su propio juicio, que él consideraba vacilante. No buscaba sentar cátedra. No enseño, muestro mis incertidumbres, dijo. Exacto. Su proceso era leer críticamente, hacía marcas en los márgenes, anotaba ideas y luego, iba tejiendo todo eso en sus cuadernos, de forma muy libre. Y de ahí sale su lema más famoso, que también estaba en la biblioteca, ¿no? ¿Qué sé yo? El famoso ¿qué sais? Una pregunta brutal. Fundamental. Inspirada en el escepticismo antiguo, el pirronismo. Era su escudo contra el dogmatismo, contra esa certeza absoluta que veía causar tanta violencia. Reconocer la ignorancia como primer paso. Ahí está la clave. Y conecta con esa otra idea suya. Prefiero formar mi alma antes que llenarla, o la versión más larga. Prefiero forjar mi alma antes que amueblarla con cargamentos ajenos, sin cuestionar. O sea, no se trata de acumular por acumular. No. Se trata de desarrollar criterio propio. Y usa una metáfora preciosa para explicarlo. La de las abejas, ¿verdad? Esa misma. Las abejas van a muchas flores, toman el néctar, pero luego lo transforman en algo propio, la miel.
Así deberíamos hacer con el conocimiento, dice él. Procesarlo, hacerlo nuestro. Exacto. Convertirlo en sabiduría propia. Y esa filosofía se ve clarísima cuando habla de los pueblos indígenas de América. Uf, sí. En plena época de la conquista, cuando todos los llamaban salvajes, él se pregunta, ¿qué sé yo de salvaje? Cuestiona la etiqueta y llega a decir que en algunas cosas nos superan en virtud natural. Un relativismo cultural impresionante para su tiempo. Es que toda su vida parece llevarlo a eso, ¿no? Su origen familiar, la educación, las guerras que vio. Todo confluye ahí, en esa filosofía escéptica, pero a la vez muy humana, muy tolerante. Y el ensayo fue el vehículo perfecto para expresar esa visión del mundo. Ese género tan personal, tan reflexivo, que él, prácticamente inventó. Y parece que su valor se reconoció pronto. ¿No decían que el rey Enrique IV lo consideraba el francés más libre de su reino? Sí, eso se cuenta. Y hay una anécdota muy linda de su discípula, Marie de Gournay, ¿Cuál? que Montaigne regalaba semillas de albahaca, como símbolo de que la filosofía hay que cultivarla, tiene que germinar dentro de uno. ¡Qué buena imagen! Sí, como él mismo dijo de su obra, de los ensayos. No termino mi libro, lo abandono como quien deja caer semillas. Deja las ideas ahí, para que otros las recojan y las hagan crecer. Ese es su gran legado, creo yo. La invitación a dudar honestamente, a pensar críticamente, a construir un juicio propio. Y eso nos lleva a una pregunta final, quizá para pensarla después. En nuestra época, que estamos inundados de información, de opiniones por todos lados, ¿cómo podríamos aplicar ese método de Montaigne? Buena pregunta. ¿Cómo usar ese qué sé yo y lo de las abejas para, como decía él, formar nuestra alma y no solo llenarla, para cultivar un criterio propio en medio de tanto ruido,